Mi nombre es Juan Carlos Urrutia, soy de San Felipe, Yaracuy, Venezuela. Y actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina. Me formé en la Escuela de Artes Plásticas Carmelo Fernández como primer proceso de acercamiento académico en artes plásticas. Después cursé la licenciatura en artes en la mención de pintura en el antiguo Instituto Universitario de Estudios Superiores en Artes Plásticas Armando Reverón. Tuve un proceso intermedio de formación en diseño gráfico. Mi traslado a Buenos Aires tuvo que ver con la intención de proseguir mi proceso de formación académica y cursé la maestría en lenguajes artísticos combinados de la Universidad Nacional de las Artes. Posteriormente también realicé algunos cursos, pero dentro del proceso de formación quizás el que más terminó siendo relevante para mí fue un posgrado en Gestión y Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi trabajo de investigación ha tenido varias etapas que han estado totalmente interconectadas en términos conceptuales, más allá de que en términos visuales quizás no parezca, ¿no? Porque la forma en que se construyen los distintos objetos y en que aparecen o reaparecen algunas imágenes no necesariamente tienen una misma coherencia formal, pero en un principio parte de mis primeros procesos de investigación tenían que ver con una indagación en el adentro y el afuera sobre las distintas manifestaciones populares de Venezuela, haciendo especial énfasis en todo lo que tiene que ver con la producción y el hacer manual. Entonces, para ese momento me interesaba mucho recuperar prácticas y oficios que se dan hacia el interior de los distintos y distintas productores nacionales y regionales, y en esa recuperación iba tratando yo de producir también experiencias textiles, de cestería, incorporando algunos aspectos o algunas situaciones procesuales de la alfarería popular, entre otras cosas. Y también tuve una pequeña etapa en la que hice trabajos de coparticipación con ya directamente productores y productoras artesanales de distintas regiones, principalmente de acá de Yaracuy. Seguidamente mi trabajo toma un traslado hacia unas circunstancias quizás de un orden mucho más contemplativo, entonces registrando esa ausencia que estaba teniendo del paisaje natural yaracuyano durante el periodo que estuve formándome académicamente en Caracas, comencé a reflexionar en torno ya directamente a esa relación del paisaje desde el estado de transformación y esa ausencia que genera un resguardo necesario a partir de la memoria. Y en ese proceso lo que hacía básicamente era recolectar distintas materias de orden vegetal y mineral. En algunos casos introduje pequeños fragmentos animales también, como por ejemplo bosta de vaca, cachos o cuernos de algunos animales, pezuñas, algo de cuero. Pero el porcentaje más amplio de los elementos que configuraban esa serie de producciones objetuales e instalativas, y en algunos casos también pictóricas de mi proceso, tenían que ver como con un intento de resguardo de eso que la naturaleza desprende voluntariamente y naturalmente en sus propios procesos, como semillas, ramas, hojas, distintos tipos de arenas y otros minerales, y a partir de allí creaba como un proceso de ensamblaje para producir objetos que de alguna manera remitían a ciertos procesos o instancias de la naturaleza. Entonces ese acercamiento contemplativo, y para ese acercamiento básicamente también me fui relacionando con algunos artistas e investigadores venezolanos principalmente, que posteriormente yo rescato y destaco en lo que fue mi trabajo de investigación final para obtener el título de grado en artes plásticas, como Juan Félix Sánchez, por ejemplo, que fue una gran referencia por
por esa gran capacidad que tuvo de leer, acercarse y reinterpretar ese paisaje inmediato casi de una manera absolutamente desprovista de una relación académica, ¿no? Como totalmente espontánea. Y a partir de allí entonces también hice nexo con otros investigadores. Me recuerdo en ese momento con parte del trabajo corpográfico y de reuso matérico de Emilia Azcárate, Alberto Asprino, en esa manera de vincularse con un entorno un poco más amplio del natural y entonces ya comenzar a pensar en la geografía. Y podría mencionar algunos otros, ¿no? Pero en principio esa tríada fue como fundamental para rescatar parte de esa investigación, siempre teniendo una gran pregnancia, y ahí justo toma como un proceso muy importante sobre dos artistas y productores yaracuyanos que marcaron desde mis primeros procesos de investigación como mi proceso quizás de acercamiento mucho más contemporáneo, que fueron Edgar Jiménez Peraza y Luis Noguera respectivamente. Y en Edgar Jiménez Peraza me detengo principalmente porque fue el primer registro, el primer indicio en el que yo tomé conciencia que me interesaba y que quería ser parte de los procesos de investigación en arte, que quería de alguna manera soñar y acercarme a ese mundo que me resultaba fantástico, que me resultaba maravilloso, porque no solamente me parecía que permitía habitar ese interés que venía teniendo por manifestarme sensiblemente a partir de muchos dibujos que hacía de distintas naturalezas, bajo distintas temáticas, ¿no? Dibujos espontáneos, cuadernos que hacía de niño, sino porque también fue la primera vez que logré entender y ver que desde el campo de la creación artística había también un ejercicio laboral serio, digamos, ¿no? Entre comillas. Y recuerdo una vez que fui a ver, que me llevó a ver una muestra de Edgar Jiménez en el Z, del cual más adelante formé parte también, afortunadamente, Emiliano Barreto, que es un amigo de la infancia, y fuimos a mirar la muestra Cronomorfosis del caballo de Edgar Jiménez. Y en un momento Emiliano me lo presenta y nunca se me va a olvidar unas palabras que me dijo, y es: ¿te interesa el arte? Pues tienes que mirar siempre con ojos abiertos, me dijo. Y me firmó un catálogo de la muestra que todavía conservo, que dice: a Juan Carlos, que quiere pensar en el arte. Y esa frase nunca se me olvidó, porque pensar en el arte no es lo mismo que transitarlo o que estudiarlo, ¿no? Pensar en el arte, el ejercicio del pensamiento es un ejercicio continuo y amplio, mucho más amplio, porque se mueve en el adentro y el afuera, tiene como distintos procesos que terminan siendo fundamentales a la hora de desarrollar y de producir un proceso de investigación artístico. Pero bueno, ese episodio, aunado a varios procesos de talleres y acercamientos con Luis Noguera, justo en el momento en que él volvía de vivir en Nueva York, me dieron la posibilidad de comenzar a pensar y entender el arte de una manera mucho más amplia. Y ya cursando estudios universitarios en la Armando Reverón, recuerdo que estaba haciendo el primer año de la especialidad de pintura, que fue la que yo hice, con Víctor Hugo Irazábal. Y una de las cosas que Víctor Hugo nos hizo pensar, que recuerdo que me movilizaron mucho y que fueron noches y noches y días de trabajo y de intentar resolver por dónde generar como un proceso de investigación mucho más específico, nos decía: no tiene sentido transitar el escenario del arte y un desarrollo de un proceso de trabajo artístico si no estás encontrando algo propio que decir. Y si eso que estás encontrando, por más que lo creas propio para decir, si no tiene una capacidad actual o a futuro de aporte en el campo de las artes, no tiene sentido hacerlo. Y era difícil, porque de alguna manera era quizás pensar en desarrollar una investigación que, entre comillas, no se estuviese haciendo, lo cual en términos bastante generales, considerando la complejidad del mundo contemporáneo en artes, es casi paradigmático.
Pero en ese momento entonces ahí fue donde surge ese proceso de trabajo sobre las manifestaciones populares de Venezuela a partir de un rescate pictórico y escultórico que yo hacía, creando procesos híbridos de materiales, de procedimientos, de naturalezas visuales, y posteriormente entonces ya hago un traslado luego en el irme a Buenos Aires, en el que el escenario ni tanto natural como cultural venezolano estaban externos a mí. Entonces en ese proceso de extrañamiento y de alejamiento encuentro que ya el paisaje natural no era suficiente, porque además ahí se sumaba una arista bastante compleja, y es esos procesos de movilización sociopolíticos que comenzaron a darse dentro de mí, ¿no? Procesos que estaban y que formaban parte del escenario colectivo del momento, pero que a mí me tocaban de una manera, como naturalmente a cualquier otra persona quizás también lo hizo, de una manera muy particular, pero que yo tenía necesidad de manifestar y de manifestarme en eso. Entonces, en ese traslado a Buenos Aires decido voluntariamente estar 2 años sin producir plásticamente, investigando, escribiendo, desarrollando procesos alternativos en torno a mi propia investigación, pero tratando de decantar y de ver hacia dónde tenía que ir ese proceso que venía desarrollando. Entonces, ya el paisaje que pasó en una primera instancia de una circunstancia de orden cultural, ¿no? El paisaje más visto en ese entramado de relaciones de lo que se puede producir y que nos da una coherencia en términos comunitarios o sociales, a ese traslado contemplativo de el cómo me acerco yo al escenario o cómo me acercaba a ese escenario natural a partir de la memoria y de recorridos que realizaba frecuentemente, tanto en términos de placer y experiencias de esparcimiento, como en términos de investigación y trabajo de campo. Entonces eso se transforma ya a un proceso mucho más crítico, en donde me di cuenta que ya no era solo el paisaje, sino la geografía, ¿no? Algo que venía rescatando y tratando de incorporar desde la investigación con Víctor Hugo Irazábal y después posteriormente con Luis Lizardo, que fueron 2 de mis maestros de pintura. Y acá entonces yo entiendo que ya no es el paisaje, sino un concepto que es lo que estoy trabajando actualmente, que es la geografía afectiva. El concepto de geografía afectiva es un concepto que en su carácter de amplitud, ya la geografía nos da una delimitación mucho más amplia, no es solamente el paisaje natural, sino que incluye diferentes aspectos de la cultura, aspectos de la propia cartografía y de la relación entre nosotros como individuos y sociedades con el entorno urbano y natural inmediato. Y pensarlo en términos afectivos implica también esa correlación en tanto cómo me afecta sensiblemente y emocionalmente ese acercamiento con ese entorno, ¿no? Con esas relaciones que hago. Entonces, cuando me traslado a Buenos Aires y en esa distancia y en esa ausencia voluntaria de producción de 2 años, me doy cuenta que ya no podía seguir pensando mi trabajo de investigación desde lo contemplativo, sino que necesitaba empezar a involucrarme de una manera mucho más activa y crítica en torno a qué se daba en relación al paisaje, cómo se genera esa relación ecosistémica entre individuos y entornos, y de qué manera las políticas de Estado muchas veces generaban procesos de afección súper importantes que terminaban replicando en un entramado mucho más amplio. Entonces, en ese espacio de crítica comencé a trabajar ya un proceso de investigación que incluía no solamente la naturaleza como espacio de reflexión, sino también problemáticas medioambientales, aspectos de la historia y cultura latinoamericana, que tienen que ver quizás como con coyunturas más específicas que yo intento abordar, en donde comunidades o grupos sociales se han encontrado en procesos de interrelación con lo que deviene, por ejemplo, sobre la propiedad de la tierra, sobre procesos de
de relación y situaciones agrarias, con el cómo ciertos lugares se han visto afectados a través de ecocidios y otras formas de intervención e impacto negativo ambiental. Entonces comienzo a desarrollar allí un proceso de producción que ya no se sujetaba a una sola materialidad, como se dio en un principio, en el que casi el 95% de los materiales o los recursos que usaba para la producción de mis obras era de carácter natural, ¿no? Vegetal, animal o mineral, sino que aquí ya empiezan a aparecer otra cantidad de materiales, cada uno definido o devenido de acuerdo al proyecto o a la propuesta que iba a realizar. Sin embargo, siempre he mantenido una preponderancia y una pregnancia mucho más amplia, sobre todo en el uso de maderas o materiales derivados de ella, en la presencia y permanencia de ciertos elementos que hablan del suelo o de la superficie terrestre. Si bien en un momento trabajé mucho con tierras, sentía que ya en Argentina no tenía la misma necesidad de usar la tierra porque yo no trabajaba la tierra como un mero elemento simbólico. Es decir, para mí la tierra no es la misma en cualquier espacio. La tierra de Yaracuy era una tierra que me interesaba particularmente porque ahí me permite establecer una relación absolutamente simbólica y profundamente afectiva con el lugar y el entorno del que me siento perteneciente. Sin embargo, independientemente de que en Argentina la investigación ha continuado, usar esa tierra no me daba la misma correlación simbólica. Entonces, esto me resultó muy movilizador e interesante por cuanto tuve que comenzar a pensar en términos orgánicos qué otro material podía ser parte o me podía generar esa especie de acercamiento o estado de gracia que yo sentía con la tierra. Entonces allí comienza a aparecer la pregnancia de la madera y cómo muchas de esas maderas argentinas me hicieron poder reencontrarme con una relación absolutamente directa, ¿no? Como en un contacto súper estrecho con el material orgánico. Entonces comencé a producir toda una serie de objetos que son quizás algunas de las investigaciones más recientes, en donde hago tallas o ensamblajes en madera que después someto a un proceso de carbonización para no solamente generar como una especie de proceso de deterioro, sino también como una detención en términos temporales de ese objeto en un estado y un momento específico, que me permite hablar de la memoria, que me permite restablecer vínculos con esas situaciones sensoafectivas de las que venía hablando en un principio. Pero entonces, en la actualidad ya mi proceso de trabajo es mucho más amplio, mantiene una línea de conexiones desde lo conceptual, sin embargo, a lo que me referí en un momento de que en términos visuales no necesariamente había una correspondencia, es que yo puedo abordar una serie de pinturas que en específico estuve haciendo durante la pandemia. Alrededor de unos 100 días me tomó realizarla porque fui haciendo una por día y son casi 95 pinturas en pequeño formato, todas realizadas con materia descartable, con residuos de maderas que me fueron quedando de mi práctica de producción de muebles. Y entonces en esa serie de pinturas yo lo que hago es un ejercicio de reflexión autorreferencial sobre un personaje que soy yo mismo, que se manifiesta y que se muestra a partir de anhelos, sueños y frustraciones sobre mi propio proceso de vida. Una serie que se llama Estrategias para Existir y que básicamente podríamos pensarla como en términos de pictoperformance, ¿no? Son como pequeñas acciones que yo registro a partir del ejercicio de la pintura, como una especie de bitácora sensible sobre eso. Pero después también podemos encontrar otras series que produzco a partir de collage digital, que es una serie bastante reciente que se llama Monumentos Rituales, en las que me apropio de imágenes que se encuentran, digamos, circulando masivamente en Internet, que tienen que ver de alguna manera con ciertos rescates que yo busco hacer
sobre la religiosidad popular de América Latina, y entonces a partir de esas imágenes construyo como especies de esculturas visuales que se encuentran situadas en un elemento atemporal, que sería el cielo. Y a partir de cada una de ellas voy haciendo relación con una etapa de los propios procesos de ritualidad o de acercamiento espiritual en tanto cualquiera de las prácticas religiosas, aunque coincide quizás un poco más con el sincretismo marialioncero. Y asimismo existen otras series de producciones a partir de video performance, en las que hay quizás una relación mucho más estrecha en términos visuales con lo que venía haciendo anteriormente, como si fuese una especie de acercamiento contemplativo sobre la naturaleza, pero que en el desarrollo de la acción y en el propio título que yo le confiero, hablan de un proceso de crítica o de reflexión aguda sobre el tema de la desterritorialidad, el tema de los procesos migratorios, el estar fuera de un contexto de comodidad afectiva, etc. Es una serie que se llama Acciones no planificadas, y en cada una de ellas voy desarrollando un acercamiento desde alguna instancia del ser, ¿no? Hay una que se llama Desapego, por ejemplo, y, y bueno, esa suerte de indagación que voy teniendo también ya desde ese escenario más amplio me permite de alguna forma tener muchas más aristas de investigación en términos conceptuales y procesuales, pero también me da la posibilidad de ir entendiendo lo que a fin de cuentas tiene que ver con el propio proceso de trabajo, que nunca es ese momento en el que uno se encuentra, no es ese proceso en el que estás, siempre estás como deshojando cosas, es algo que está detrás que todavía uno no lo entiende. Haber nacido en Yaracuy ha sido fundamental no solamente en mi construcción biográfica, sino también en mi constitución como artista y productor, porque, y eso lo entendí durante el proceso de formación en Caracas y ahora lo asumo con mucha más fortaleza desde que me he ido a desarrollar esta experiencia en Buenos Aires, porque no es lo mismo vivir en un entorno urbano que está en estrecha vinculación y correspondencia con la naturaleza desde múltiples formas, desde el cómo frente a mi casa yo tenía terrenos que podríamos entender baldíos o abandonados, donde estaban llenos de árboles, monte y toda una serie de gestaciones naturales que fueron determinantes en ese primer proceso de investigación artística, sino también cómo en las cercanías y alrededores las distintas quebradas, ríos, fueron parte determinante de esos acercamientos, tanto en términos de esparcimiento como de posterior investigación artística. Entonces, haber nacido y crecido en una ciudad, San Felipe, con Tres Quebradas, que es uno de los afluentes de ríos pequeños pero más próximos al lugar en el que yo estaba, o Culantrillo, o qué sé yo, La Pantalla en Cocorote, Guayabito, Macagua, entre otros, fue fundamental para ir construyendo ese tejido emocional y afectivo desde el cual yo me acerqué posteriormente a la producción artística, porque estando en Buenos Aires, que es una ciudad muy plana, pero con pocas conexiones naturales, entendí que habiendo agua allí en la ciudad, porque tiene todo el río de la Plata alrededor, una reserva ecológica y toda una serie de parques que tienen son como pequeños pulmoncitos, ¿no? que van nucleando y haciendo mucho más sensible la ciudad. Pero entendí que ya no solamente era la importancia de esa diversidad y ese acercamiento, sino la pregnancia de y estar rodeado de montañas, que es algo que no se encuentra en Buenos Aires. Entonces, allí me di cuenta que justamente tener y estar rodeado de todos esos centros o puntos neurálgicos
de distintas condiciones de biodiversidad, ha sido fundamental para entenderme y para pensarme y para construirme, no solamente como individuo, sino también como este ser sensible que busca acercarse y manifestarse a partir de distintos procesos y elementos de la producción artística. Si tuviese que hablar como específicamente de algunos de los elementos que hicieron y siguen haciendo parte de mi investigación artística, naturalmente en cada proceso ha tenido quizá un estar desde un lugar diferente, pero hoy, por ejemplo, podría entender que, o entiendo, mejor dicho, que el árbol es ese desdoblamiento de mí. O sea, el árbol y la piedra los entiendo como, y cuando me acerco a ellos es como si estuviese viéndome a través de un espejo. Soy yo en ese otro espacio en el que me manifiesto y me siento quizás en similitud por el ser mismo de ese elemento. Es decir, el árbol es un ser que está aparentemente estático, pero que está lleno de cientos de sentires y de cientos de posibilidades a partir de sus enramadas que tienen que ver quizás con esas cientos de manifestaciones de ideas e inquietudes que yo tengo como individuo, y que se mueve un poco cuando hay ciertas brisas y que se resiste también un poco a las ventiscas, ¿no? Que establece raíz con ese contexto, pero que en definitiva establece raíz con ese contexto porque necesita alimentar y alimentarse en una misma medida. En la piedra lo que he entendido es que es un elemento duro que, independientemente de esa especie de situación ecuánime e inmóvil, en el tiempo se deja modificar, ¿no? Y se deja modificar por factores tan aparentemente simples como el viento y el agua, entre otras cosas, ¿no? Después en las aves, que fue un elemento que también estuvo muy presente y que hoy lo recupero desde otro lugar. Para mí las aves y quizás algunos otros animales son como los amores, ¿no? Son como esos amores que van y vienen a la vida de uno, y me refiero a amores en términos bastante amplios, no solamente en esa correspondencia afectiva de parejas y demás, sino en las amistades, en aquellas personas que uno admira, en, qué sé yo, en seres que aparecen en distintos momentos en la vida de uno y que se instalan, ¿no? Que toman una presencia importante no solamente en ese momento, sino a partir de allí en adelante. Entonces, en ese acercamiento también fui teniendo la posibilidad de comprenderme, porque también, por ejemplo, la culebra, que en algunos momentos apareció quizás más conceptualmente o más a partir de recuperaciones de formatos de expresión popular, como por ejemplo el primer título de mi primera muestra individual, que fue La culebra se mata por la cabeza. La culebra para mí es el problema, ¿no? No lo veo tanto como se trabaja en términos antropológicos o en términos de investigación simbólica en torno a lo sagrado, sino la trabajo más en términos mucho más correlativos a la propia naturaleza de ella, que por donde pasa genera una amenaza, una situación. Para mí la culebra es el problema que intento resolver y replantearme constantemente a partir de los distintos disparadores dentro de mi formato de investigación. Y después la montaña, que siempre está presente, porque si bien yo en algunos momentos he trabajado otras zonas naturales, como que me he acercado al campo, en tanto el llano, ¿no? A partir de ciertos formatos de obra y de ciertas indagaciones, me he acercado al mar también. La montaña ha sido como un epicentro de toda la investigación, y para mí la montaña es la gran casa, ¿no? Es como ese receptáculo conector
místico con el aquí y el allá. Y el cielo también tengo como etapas en donde aparecen situaciones mucho más amplias, como la tierra y el cielo, como esos dos escenarios inmateriales e interconectados en el que uno se mueve constantemente. Es decir, nosotros caminamos por la tierra, pero siempre estamos pensando desde el cielo, y esa es una de las formas que últimamente me ha interesado desarrollar en este último proceso de investigación. Si bien en un momento me interesaba y una de las búsquedas alrededor de cada proceso que fui teniendo fue tratar de poder hacer parte de la contemporaneidad, es decir, producir un discurso y generar una serie de objetos artísticos que pudiesen insertarse dentro de lo que en ese momento se consideraba arte contemporáneo. Hoy día no tienen la menor preocupación en mí, es decir, creo que la contemporaneidad es una circunstancia tan confusa que la mayor cantidad de cosas de las que se habla en la contemporaneidad quizás ni siquiera responden a un proceso real sobre ello. Entonces hoy, por suerte, creo que me he deslastrado y he tomado distancia de ese intento por acercarme entre comillas, ser un artista contemporáneo, y en esa especie de toma de distancia y liberación también he entendido que la congruencia, la lógica, la continuidad de sostener un proceso per se ya no es una circunstancia que habita en mí. Entonces hoy, independientemente de que esos son grandes núcleos de investigación y de que intento de alguna manera, para conocerme y para intentar manifestarme desde ahí, mantener una, entre comillas, coherencia en el discurso y en el proceso de investigación, yo trabajo con lo que se me presenta y lo que se me viene en gana cada vez que me acerco a cada uno de estos proyectos, y en definitiva, si finalmente eso termina replicando como dentro del núcleo de trabajo, me parece bien, y si no lo hace, me parece mejor, porque me da la posibilidad de quizás comenzar a buscar otras cosas y a abrirme a nuevos procesos de trabajo. Dije, claro, porque me interesa tanto esta cosa del producir objetos, y es que, claro, nuestro primer acercamiento para jugar era nos metíamos para el monte a recolectar cuanta vaina agarrábamos y armábamos flechas, varas largas, y nos poníamos a hacer experiencias lúdicas con eso agarrábamos fiebre de hacer primero varas largas, y con las varas largas buscábamos, poníamos cosas ahí, insertarlas y tal, y eso eran días jugando a eso. Después días haciendo refugio, días haciendo huecos y vainas no sé para qué, ¿me entiendes? Y así. Y era muy loco, pero esa exploración claramente me quedó... O sea, seguramente nos quedó marcada a todos, pero el del que habla todavía acerca de eso soy yo, porque hago esto. Quizás alguno de mis amigos que estudió biología, el otro que estudió derecho, el otro que estudió no sé qué, lo resguarda desde un lugar y ya, porque no tiene el cómo manifestarlo. Y así fui anotando un montón de situaciones de las que yo no había tomado conciencia hasta posterior. Terminaste tú más recreando. Claro. De alguna manera muchas de los procesos son de recreación, claro. Pero no recreación para divertir, sino volver a acercarse. O reanimación, ¿viste? Esa cosa que fue lo que nosotros hicimos con algunas de las obras de Dixon ahora para la muestra. Nosotros hicimos reanimaciones de las obras que él fue presentando en sus distintas exhibiciones. La de la torta, la de los globos, o sea que son obras bisagras en su producción, pues, y decidimos, bueno, cómo
las mostramos, bueno, respetando las características con las que él la hizo y se pueden seguir haciendo constantemente.